Lo que quiero contarles, primero vamos a abordar qué es la presión arterial, sí. ¿No es cierto? ¿Qué es la presión arterial? Porque cuáles son los valores de presión arterial que nos tienen que llamar la atención. Ahora en este año se hicieron guías nuevas por la Sociedad Argentina de Cardiología acerca de los valores que tenemos que tener en cuenta con respecto a la presión arterial, porque a nivel mundial se establecen consensos, las guías europeas, las guías americanas de hipertensión arterial, y este año parece como que fueron muy dispares las europeas y las americanas, y resulta ser que entonces la Sociedad Argentina de Cardiología y Hipertensión Arterial y la Federación de Hipertensión Arterial de acá del país se tuvieron que reunir para poder establecer en Argentina cuáles son los valores que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bien, primero saber qué es la presión arterial. Nosotros sabemos que el corazón es una bomba. Sí. Es la bomba de donde cuando ese corazón late, expulsa la sangre a todo el cuerpo que sale a través de nuestras arterias. El corazón es la bomba, las arterias son las mangueras. Cuando el corazón late, la presión que se ejerce en las paredes de las arterias cuando esa sangre sale es la presión arterial. ¿No es cierto? Que tiene que llegar a todo nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que saber algo claro. Hay una presión arterial máxima y una presión arterial mínima. La presión arterial máxima es la que se llama presión arterial sistólica, que es cuando el corazón late y manda toda la sangre. Cuando el corazón se relaja, lo que queda de la presión es la mínima, claro, que es la diastólica. Porque muchas veces los pacientes vienen a la consulta y me dicen, tengo 14 de presión. Claro. ¿14 cuánto? Claro. Entonces, que se sepa que hay una presión máxima y una mínima. Late, relaja. Eso ya está. Sí. Bien. Lo que tenemos que saber es cuál es la presión normal. Y eso es lo que traigo por las actualizaciones 2025. Cuando nosotros tenemos desde 14,9 para arriba, ya es presión arterial, ya es hipertensión arterial. Por supuesto, no siempre hablamos de un valor aislado. Tenemos que hablar de valores promedios, porque que uno tenga un valor solo de presión de 14,9, a eso no le llamamos hipertensión arterial. Pero sabemos que 14,9 o más, promedio, es hipertensión arterial. Pero también hay un valor de presión arterial limítrofe, que es entre 13 de máxima o 130, sí, de máxima a 139, o sea, menos de 140, y de mínima 12 a 8, a 9. O sea, entre 130, 80 a 140, 90 hay un valor limítrofe, que eso es una presión arterial elevada, pero no es hipertensión arterial. Claro, es como una llamada de atención. Exacto, donde podemos trabajar y trabajar mucho en la prevención. Entonces, ¿cuánto tenemos que tener? Menos de 13,8 para poder decir tenemos una presión arterial normal. De 13,8 para arriba, presión arterial limítrofe, y de 14,9 o más, hipertensión arterial. ¿Queda claro? Sí. La presión arterial es como, por ejemplo, la glucosa, o sea, puede tener un pico por algún motivo y después bajar, o suele ser constante, digamos. No es constante, nunca es constante. Y eso te lo dice la necesidad que vos tengas de trabajo. Si vos corres, el corazón tiene que latir más fuerte. Entonces eso hace que la presión arterial deba aumentar. Si vos estás en reposo, el corazón late más despacio. Nunca la presión arterial es igual en todo momento del día. Bien. Y sobre todo de noche también. De noche la presión arterial normalmente tiene una tendencia a bajar. Entonces, ya sabemos qué es la presión, ya sabemos qué es lo que nos tiene que llamar la atención para poder consultar al médico. Todas las personas sanas, mayores a 40 años, a partir de los 40, tienen que conocer su presión arterial, al menos una vez por año. O si una persona tiene antecedentes familiares de presión arterial, o tiene enfermedades, por ejemplo, es obesa,
o es sedentaria y obesa, ese valor lo tiene que conocer antes de los 40. Entonces, ¿cómo conozco mi presión arterial? Tomándola. La única manera de diagnosticar la presión arterial es tomando la presión arterial. Y tomando la presión arterial se toma de distintas maneras. La presión arterial se toma en el consultorio, la presión arterial se toma en el domicilio, o la presión arterial se toma con otras técnicas, que es lo que, con esos aparatos que ustedes deben conocer, que es lo que a veces le llaman el holter de presión, que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial, MAPA, le llamamos, que es cuando te ponen el brazalete en el brazo y te va tomando la presión arterial durante todo el día. Esas son las 3 maneras de tomar la presión arterial. La presión arterial de consultorio no es la más fidedigna. No es un parámetro que uno pueda decir, uno pueda diagnosticar con un valor de presión en el consultorio, porque existe la presión que nosotros le llamamos presión de guardapolvo blanco, que es que el paciente se pone nervioso cuando va al médico inconscientemente, está preocupado cuando el médico le dice te voy a tomar la presión arterial. Esa presión arterial normalmente se eleva porque el paciente está preocupado por eso, y entonces esa se llama la presión arterial de guardapolvo blanco. Entonces nosotros, si el paciente viene al consultorio con 14,9, yo no puedo decir que es hipertenso ese paciente, claro, y menos con un valor. Sí existe la presión, por eso cuando viene el paciente al consultorio y tiene un valor elevado de presión arterial, salvo que sea excesivamente elevado, uno le manda a tomar la presión en el domicilio. Entonces el médico le dice, bueno, va a tomarse la presión en el domicilio, y le da condiciones para tomarse esa presión. Entonces, ¿con qué tomar la presión en el domicilio? Uno tiene que tomar la presión en el domicilio mucho mejor con los tensiómetros, con los aparatos electrónicos validados, y los mejores son los del brazo, con un buen brazalete que tenga una buena cobertura en el brazo, porque los tensiómetros de muñeca no son tan específicos ni fidedignos. Tenemos que tener en cuenta que el brazalete tiene que cubrir todo el brazo, porque a veces tenemos brazos voluminosos que no pueden cubrir todo, y tienen que estar validados. ¿Y por qué te digo que tienen que estar validados? Porque hoy en día existe tecnología, los teléfonos y los smartphones, que no están validados. La gente a veces piensa que toma la presión con el teléfono, y hoy en día no hay estándares mundiales que validen cuánto es la presión arterial que se tiene que tener en cuenta con esos dispositivos. Hasta que esto no esté dilucidado, con estos dispositivos no debieran tomarse la presión arterial. Bien. Entonces, presión arterial en domicilio con un tensiómetro automático, o sea, electrónico, de brazo. Entonces uno le dice al paciente cómo tomarse la presión. Hay condiciones para tomarse la presión. Entonces, primero yo le digo, tómese la presión en varios momentos del día. Claro. A la mañana, antes de tomar el antihipertensivo, si es que ya es hipertenso, habiendo evacuado la vejiga previamente. O sea, por 30 minutos no hay que tomar café, no hay que fumar, no hay que comer nada. Entonces, después de esos 30 minutos, uno puede tomarse la presión arterial en una habitación tranquila, estando sentado con la espalda apoyada en la silla, los pies apoyados en el piso, sin estar cruzadas las piernas. El brazo tiene que estar desnudo, apoyado sobre la mesa, el brazo a la altura del corazón, si es posible. Esperar 1 o 2 minutitos y ahí tomarse la presión arterial. Perfecto. Esa es la mejor manera de poder obtener un valor fidedigno. Entonces yo le pido al paciente que la próxima consulta, cuando venga, me traiga 7, 8, 10 registros de presión arterial anotados. Y entonces ese valor promedio que me trae es el que a mí me va a decir si el paciente es hipertenso o no. Si hay alguna discordancia, también yo recurro muchas veces al monitoreo ambulatorio de presión arterial,
que es el que se toma durante 24 horas con el brazalete y el aparatito y la carterita. ¿Por qué? Porque primero me mide la presión arterial durante todo el día, desde que el paciente está relajado, cuando el paciente está nervioso, pero sobre todo la información más exacta que me da es cuando el paciente duerme. ¿Por qué? Porque tener hipertensión arterial cuando uno duerme es un riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces para mí es muy importante saberlo. Además, porque empezando desde el principio, tenemos que saber que la hipertensión arterial sigue siendo el primer factor de riesgo cardiovascular, el más importante. Entonces, sabiendo que la presión arterial es tan importante para saber si yo tengo riesgo cardiovascular, por eso la tengo que cuidar, la tengo que controlar, la tengo que tratar y la tengo que prevenir. Porque les cuento que más de la mitad de los pacientes hipertensos no lo saben. Claro, eso te iba a decir, siempre da síntomas. Porque viste que decimos, ay, me duele mucho la cabeza, me voy a tomar la presión. Sí. Por alta o por baja, porque también está la presión baja, que uno le tiene un poco menos de miedo, si se quiere, o de respeto, porque bueno, supuestamente no trae las mismas, supuestamente digo porque no lo sé, los mismos problemas que la presión alta. Pero tienen algunos síntomas. ¿Pero siempre? ¿O puede haber una presión que no nos esté diciendo acá estoy? La presión arterial es silenciosa, elevada, ¿no? Elevada, la presión arterial elevada es silenciosa. Y eso es una muy, muy buena acotación. Porque muchas veces cuando a uno le duele la cabeza, el síntoma posterior es la hipertensión arterial. A veces vos estás con contractura cervical y no es por la presión. La presión te puede subir por la contractura que vos tenés cervical. La presión arterial no trae síntomas. La gente a veces dice, me sangra la nariz, estoy hipertensa. Eso no es verdad. El sangrado nasal es por, la causa más frecuente es por fragilidad de capilar. Además, muchas veces siempre sangra una sola fosa nasal, ¿entendés? Entonces muchas veces la gente primero va al cardiólogo, al cardiólogo a veces, va al cardiólogo y dice, me sangra la nariz, tengo presión. No es verdad. Bien. El sangrado de nariz, vaya al clínico, vaya al otorrinolaringólogo. No vaya al cardiólogo si le sangra la nariz. Uno tiene que saber si tiene hipertensión arterial cuando no tiene ningún síntoma. Esa es la forma de diagnosticarlo. Si a uno le duele la cabeza y se toma la presión arterial y le da alta, es probablemente por el dolor de cabeza que tiene o por el estrés. Cuando uno está muy estresado, le puede subir la presión arterial, pero porque está estresado y porque el estrés produce liberación de adrenalina y eso sube la presión arterial, pero en forma secundaria. No es hipertensión arterial. Podría ser una presión arterial reactiva a lo anterior. Por eso muchas veces uno dice, uy, me duele la cabeza, tengo la presión alta, piensa que tiene que tomar un antihipertensivo. Y no es así. Probablemente tenga que tomar un biorrelajante. O a lo mejor un ansiolítico. Por supuesto, nunca se automediquen. Entonces, no tiene síntomas. No tiene síntomas. A veces si tiene síntomas es porque hay una crisis hipertensiva. Y eso ya es algo grave. Donde hay, por ejemplo, alteraciones visuales, vómitos incoercibles, un dolor de cabeza muy intenso. ¿Entendés? Entonces, eso ya es otra cosa. Porque las crisis hipertensivas, que son una emergencia médica, a veces sí pueden traer esos síntomas. Pero no la común y corriente de todo el tiempo. ¿Y cuál es el efecto del medicamento? Digamos, contra la presión. ¿Qué es lo que hace en el cuerpo? Tenemos muchos remedios, muchos medicamentos para la presión arterial que todos actúan todos tienen mecanismos de acción diferentes. Algunos te pueden dilatar los vasos, otros te pueden ayudar a orinar, por ejemplo los diuréticos, otros pueden bajarte la frecuencia cardíaca, relajarte como los beta bloqueantes, otros pueden ayudarte a nivel renal. Son muchas las opciones terapéuticas que nosotros tenemos. Entendamos que la presión arterial tiene varias causas.
Nosotros tenemos las causas que son la presión arterial, que empieza en las personas a partir de los 40 a medida que avanza la edad, porque a medida que avanza la edad, en las personas predispuestas aumenta la presión arterial. Entonces esa es la hipertensión arterial que nosotros llamamos primaria o esencial, que es la que aparece con la edad en personas predispuestas, las que tienen antecedentes familiares de hipertensión arterial, porque la carga genética es importante para que uno la pueda tener, y también los factores de riesgo para poder tener hipertensión arterial, que son ser obeso, es una causa que te puede llevar a la hipertensión, ser sedentario, tener colesterol alto, fumar, ser diabético, consumir alcohol en exceso, fumar en exceso, no sé si ya lo dije, consumir drogas, el consumo de drogas de cocaína, eso produce hipertensión arterial, el consumo de bebidas energizantes. Hay algunas yuyos que pueden subir la presión arterial, como la cáscara sagrada. Ojo con los yuyos. Sí, claro. Hay algunas píldoras que tienen cafeína que pueden subir la presión arterial. El consumo excesivo de café. Hay remedios que pueden subir la presión arterial. Por ejemplo, los antiinflamatorios, los descongestivos, los corticoides. Esos remedios pueden provocar, pueden subir la presión arterial. Entonces, persona predispuesta, edad, antecedentes familiares y malos hábitos de vida, hipertensión arterial. Pero también hay otras causas de hipertensión arterial. Hay causas secundarias que muchas veces aparecen en personas más jóvenes. Vos a lo mejor tenés una persona de 18 años, delgada, deportista, hipertensa. Claro. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces ahí quizás vos vas a ir a buscar causas secundarias que te pueden provocar presión arterial alta, que las más frecuentes son las renales o las hormonales, por ejemplo, de otras glándulas, de las suprarrenales o tiroideas, el hipertiroidismo, el consumo de drogas. Causas cardiovasculares. Sí, un montón. Entonces quizás en jóvenes uno no piensa, jóvenes delgados, deportistas, claro. Uno no piensa que es una hipertensión arterial esencial, uno piensa que es secundaria. O muchas veces también cuando vos tenés un paciente en el cual estableciste el diagnóstico, le das una droga, 2, 3, 4 drogas y no responden, se transforman en una hipertensión arterial, lo que llamamos refractaria, el cual cumple con todas las pautas, se alimenta bien, hace actividad física, consume las drogas como corresponde, igual sigue siendo hipertensa. Entonces vos ahí pensás, bueno, tiene otra causa de hipertensión arterial que no son estas. Entonces tenemos esas causas, o esencial o secundarias. Ya hablamos un poco de qué es, cómo vamos a lo esperanzador de todo esto, que es la prevención, ¿no? Obvio. Bueno, un poco recién lo dijiste, que tiene que ver obviamente con la actividad física, con la dieta, pero sí. Bueno, hablemos un poquito más específicamente de eso. Bien, nosotros podemos prevenir la hipertensión arterial, eso es lo esperanzador en líneas generales, ¿no? Sí, claro. Nosotros hay factores de riesgo que son no modificables, como por ejemplo el antecedente familiar. Lo genético. Claro, o la edad. Y hay factores de riesgo que sí son modificables. Entonces ahí tenemos todos los que te nombré, que son la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol. Lo primero para prevenir la presión arterial es saber que en algún momento, que una vez por año, tenemos que saber qué presión arterial tenemos. Claro. Porque si nosotros no la medimos, como te digo, el 39% de la población no sabe que es hipertensa, y lo es. Entonces hay que medir la presión arterial anualmente de la manera que te estoy comentando. Si vos ves que tenés 13,8 de presión arterial, un poquito más, ahí ya tenés que tener en cuenta, bueno, voy a ir al médico a hacerme mi chequeo. Entonces, concurrir al médico a hacerte tu chequeo es la primera prevención que vos vas a hacer. Y después, por supuesto,
la alimentaria a la cabeza, que la alimentaria ya te traigo como prevención y como tratamiento. No solamente se trata del consumo de la sal de la mesa, sino de los alimentos que tienen el sodio oculto en ellos mismos. El consumo de sal es directamente proporcional a la presión arterial. Cuanto más sal consumís, más presión arterial vas a tener. Y además, si vos no sos hipertenso y le pones mucha sal a la comida, ese es un factor de riesgo para ponerte hipertenso. O sea que el consumo de sal no es inocuo. Entonces, sal de la mesa. Los alimentos que tienen sodio oculto, por ejemplo, enlatados. Arvejas, lentejas, tomates. Sí. Si vos querés sacarle el sodio a las legumbres, enjuagalas. Sí, claro. Está bueno que comas legumbres en lata, pero las tenés que enjuagar. Por ejemplo, los alimentos congelados. La forma de conservación es el sodio. Entonces, los alimentos congelados tienen alto contenido en sodio. Las verduras congeladas están buenas. El resto de los alimentos congelados, sobre todo los embutidos, las patitas. Sí. Esas cosas, no, chicos. Bien, los fiambres, los embutidos en general, salchichas, chorizos, achuras, hamburguesas de paquete. Después, todo lo que sea los quesos duros, llámese de rallar, los quesos semiduros, el Roquefort, el queso Gouda, el Mar del Plata, tienen kilos de sal. Los quesos que tienen menos sodio son los untables o los quesos por salud, light o sin sal. Esos son quesos seguros. El resto tiene mucha sal. Las aceitunas tienen mucha sal. Las conservas, ¿viste? Los picles, todas esas cosas tienen alto contenido en sodio. Los caldos, ¿viste? Las sopas en sobre o los calditos para hacer la sopa tienen alto contenido en sodio. La manteca y todo lo que tenga manteca. Las galletitas dulces. ¿Vos las galletitas dulces? Sí, tienen los sellos ahora que te ayudan también a ver. Factura, torta, postre, todo eso tiene sal. Y además, si vos lees la etiqueta, lo que te dice que tiene un 20% de sodio del requerimiento habitual, eso es alto contenido en sodio. O sea que vos podés ver la etiqueta. Bien. Entonces, esos son los alimentos. Hay las dietas, hay una dieta muy famosa que se llama dieta DASH, que es la que nosotros generalmente utilizamos para evitar el consumo de sodio y que evita el consumo de la sal de la mesa, además de estos alimentos que te comenté, y fomenta el consumo de alimentos reales. Las frutas tienen 0 sodio, 0 sodio. Las verduras, el pescado, los cereales integrales, las legumbres, todos estos, los frutos secos, las semillas, los aceites de oliva, sobre todo, las grasas saludables, la palta. Es como la dieta mediterránea. Claro. Entonces, ese tipo de alimentación es la que uno tiene que consumir para poder no solamente evitar la hipertensión y tratarla, porque tratar la hipertensión no es solamente tomar la pastilla para la presión. Sí, claro. Claro. Tal cual. Entonces, desde el punto de vista alimentario, hablamos de eso. Desde el punto de vista de la actividad física, vos sabés que la gente que tiene vida activa tiene un 50% de posibilidades menos de ponerse hipertensa que una persona sedentaria. Entonces, la vida activa, la actividad física o diaria, o los 150 minutos que siempre hablamos por semana de actividad física aeróbica, son los que nosotros recomendamos para poder tratar y para poder prevenir la presión arterial. Y además evitar el consumo excesivo de café, de alcohol
y evitar las drogas, por supuesto. Muy bien. Lo bueno, Pau, como siempre decimos, es que para la vida sana ayuda a todo, ¿no? Sí. A todas las partes, a todas las áreas del organismo. Entonces eso es lo bueno. Todo. Quiero contarles algunas cosas. Sí. En el ¿Querés, Pau? Hagamos una cosa. Vamos a hacer tránsito, info y después seguimos un cachito más. Dale, ¿Te parece? Vamos. Dale, vamos.